Fernando. Bueno, es una alegría poder estar con todos vosotros para disfrutar de este día mágico, como todos los días que se viven. Y como no, empezaré con una copla, una seguidilla manchega, que dice que el carbón que ha sido brasa, por muy apagado que esté, a poquito que se sople, se vuelve pronto a encender. Y aquí estamos encendidos de amor y de cariño hacia don Benito Pérez Galdós, que también supo describir las cosas de este barrio, de las personas que viven aquí y de las casas y de todo lo que conllevan las buenas cosas de la vida. Como es natural, y siempre que empezamos este tipo de actos, vamos a dedicar un pequeño recuerdo a los que ya no están con nosotros y que participaron en anteriores eventos. No hay nada como nombrar y hacerlos decir su nombre, porque siempre es una manera de hacerlos vivir con nosotros. Y recordamos, cómo no, a Tomás González, tabernero ilustrado, que escribió Mi Pequeño Madrid, que tenía la taberna aquí justo enfrente y que me enseñó a conocer las cosas del barrio a través de Galdós. Don José Luis Barroso, actor, cuyos versos de Rafael León aún resuenan en esta plaza galdosiana. Tomás, el hijo del tío Gerardillo, de Parrillas, cuya entereza y dignidad nos ha servido de guía y acicate para seguir con este homenaje. Y a Paco, cómo no, Paco, vecino de aquí, de la calle de las Aguas, también conocido como Regalito o Paco Taganana, que nos enseñó también a sentir la dignidad y la entereza de la vida. Y cómo no, también a Gregoria Úbeda García, mi madre, que estuvo aquí en alguna que otra sarao de estos, y donde hicimos una faena a la limón, recordando viejas glorias de la faena que hicieron Neruda y García Lorca en Buenos Aires. Yo pido un aplauso para ellos, que allá donde estén estarán seguros disfrutando de esto. Pues como siempre, gracias. Podremos disfrutar de la palabra, la lectura, la música, de la amistad y de la buena armonía. Y también del ruido de las motos, que para eso están también, esto es un homenaje galdosiano. La vida de los barrios es convivencia y conocimiento. Y conocimientos de todo tipo, como los que pinta Galdós en sus escritos. En estos tiempos de apartamentos turísticos, de casas enteras habitadas por personas que se convierten en hoteles financiados por fondos buitres, de despersonalización de los barrios, reivindicamos nuestras señas de identidad. Y como dice Galdós en su novela Lo Prohibido, disfrutemos del ir y venir de la gente que no hace más que pasear y otros 1000 perfiles característicos de un pueblo como el madrileño, en que toda la semana es domingo. Y yo digo, hoy es domingo. Voy terminando. Gracias, amado público, no esperaba menos de vosotros. Con este homenaje pretendemos seguir lo que cuenta José Carlos Mainer en la introducción de Benito Pérez Galdós. Prosa crítica, espasa, biblioteca, literatura universal. Es cierto que para nuestro escritor lo primero sea tomar la temperatura del público. Y es que sin público no hay novela que valga. Y tampoco lo hay sin lenguaje. En tanto, esta es una convención que plasman entre todos autores y lectores. Y yo creo que hoy vamos a tomar la temperatura de amor por Galdós. Y como nos contaba Luis Cernuda, recordando a Galdós en el exilio, y cruzaste el umbral de un mundo mágico, la otra realidad que está tras esta. Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, con tantos personajes creados para siempre por su genio poderoso y generoso, que otra España componen, entraron en tu vida para no salir de ella sino contigo. Y por eso, como todos los años, les recuerdo a Primo Levi,
que en su libro La llave estrella, narración El ayudante, contaba. En efecto, así como existe el arte de contar, sólidamente codificado a través de 1000 intentos y errores, así también existe el arte de escuchar, igualmente antiguo y noble, al que todavía no se le ha dado un código que yo sepa. Y sin embargo, todo narrador sabe por experiencia que el escuchar aporta a cada narración una contribución decisiva. Una contribución decisiva porque un público distraído u hostil echa a perder cualquier conferencia o lección, mientras que un público amigable lo engrandece y le da realce. Yo sé que ustedes, humildemente les pido que sean un público amigable y comprensivo, pues su amistad y comprensión engrandecerá el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Bueno, muy buenos días. Como todos los años, estamos por estas fechas celebrando el nacimiento del gran don Benito Pérez Galdós. Y una vez más estamos aquí para rendirle nuestro homenaje y nuestra admiración. Como es don Benito es tan grande, nunca deja de sorprendernos. Yo que me traigo un especialista, ¿sabes? Descubro más cosas de ese monstruo literario que se llamó Pérez Galdós. Ahora he descubierto que la primera vez que se habla de un gin tonic en la literatura española lo hace Galdós. Hasta en eso es grande. Entonces, y nos da una receta. Y yo había leído ya en Ángel Guerra, que es donde aparece, pero no pensé que hubiera sido la primera vez que se usa la palabra cóctel, en vez de cóctel que decimos ahora, y más cosas que le llama Galdós, porque el cóctel estaba en sus iniciaciones. Yo creo que el cóctel que él propone es con ginebra. Yo creo que él, con su amigo Pepe, que iba mucho a verlo a Ginebra porque era a Londres, fue donde debió de probarlo por primera vez y naturalmente nos lo cuenta. Voy a leerles un poco para que no se me olvide. No muchos españoles saben que el primer cóctel de la historia de la literatura española apareció en una novela de Galdós, concretamente en Ángel Guerra. Como sabemos, Ángel Guerra tenía una querida, una novia, pues era viudo, y cuando le entra esa etapa mística, Galdós se lo lleva a vivir a Toledo. Y este tal Don Pito, muy aficionado al alcohol, y al que le deja una manda a Ángel Guerra para que tenga ginebra para toda su vida, pues este es el que nos da la receta del primer cóctel de que se habla en la literatura española. Ni Dulce Nombre, que se llamaba la exnovia de Ángel Guerra, ni los lectores de Galdós conocen esa mezcla. Se trata de un gin cóctel del que nos pasa la receta. Don Pito, ya lo cuenta Galdós, fue a la cocina, rompió un huevo en una taza y lo vació muy bien, pero muy bien. Echólo en una vasija grande, con medio vaso de agua, añadiéndole una copa de ginebra, un poco de canela y azúcar en proporción. Para el perfecto gin, dice Galdós, no faltaban más que las gozas amargas que le dan aroma y tonicidad. Pero como Don Pito no tenía, prescindió de aquel sibaritismo y concluyó la confección del ponche en un vaso ordinario de los grandes, en el cual resultaban como 3 dedos de dorado líquido y un dedo de espuma que mermaba lentamente y se lo llevaba a la sobrina. Vaya, endereza ese caso. La sobrina está triste porque le ha abandonado la pelea. Tómate este bálsamo de Dios y verás cómo se sacará el telado. Dulce lo probó y como no le supiera mal, apurólo hasta que no quedó en el vaso
más que un poco de espuma, y en su labio superior un bigotillo blanco. ¿Qué tal? Dijo el tío, cosa rica. Con esto se me han pasado a mí todos los berrinches que he cogido a bordo. Día hubo en que, no pudiendo bajar del puente, me sostuve con 14 chincopeles a diferentes horas. La ingestión de aquel brebaje fue para dulce, confortante y placentera. En los primeros momentos se sintió traspasada por extrañas ráfagas de alegría, lo que me produjo una risa nerviosa, viéndose obligada a sentarse. El resultado es que Dulce Nombre se aficiona como tonta al dulce gin, y todos los días don Pito le suministraba su ración suficiente para que pudiera seguir en esta vida perra que estaba llevando. Yo quiero hoy recordar esto. La gente pensará que es una cosa pequeña, pero no, es muy grande. Es muy grande porque la importancia de la gastronomía en Galdós es grandísima. La importancia de las bebidas en Galdós. Por sus novelas y sus episodios pasan montones de borrachos y aficionados al vino. Y esto, para la historia de la gastronomía y de la coctelería, hoy una rama importantísima del alcohol y del bien vivir, son noticias verdaderamente impagables que debemos de recordar y beberle siempre al maestro Galdós. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. Hace unos años, en este mismo lugar, puro territorio galdosiano, me di el lujo de leer una descripción de Galdós de un lirismo conmovedor. Un fragmento de la Revolución de Julio. En un coche, tirado por mulas, han llegado a Vallecas el seguntino, esta vez no se me olvida Pepe, que era seguntino, Marqués de Veramendi, los tenientes Navascués y Graciano, Sebo, un antiguo policía y actual doméstico del Marqués, y Rodriguillo, un chaval, ayudante del jalatero de profesión y violinista de vocación. Hay un descanso en la noche. Un cielo limpio, sin ninguna nube en su concavidad majestuosa, alumbrado por una luna menguante, tuerta de un solo carrillo y un solo ojo, bastante luminosa para que palidecieran las estrellas. De espaldas a mí, sentado en una piedra, estaba el ojalatero encorvado con su violín, pasándose el arco, ahora con suavidad, ahora con brío. Llegué a sentirme encantado de aquella música, deseando que durase todo el resto de la noche. Y lo más solemne de la serenata, cuando yo me hallaba en pleno éxtasis, oí que las mulas del coche, pateando con fuerza y sacudiendo las polleras, arrojaban al aire sus cascabeles como un espolvoreo de notas metálicas. Volví mis ojos hacia el coche y vi que por la portezuela asomaba la cabeza de Sebo como un mascarón lívido. La bella música le atraía, le embelesaba como a mí. Aprobaba con un movimiento expresivo de cabeza y luego lanzó esta frase, rasgo de poeta y crítico. «Anda, hijo, no sabía yo que fueras tan buen profesor. Toca, toca, las estrellas te oyen». Es una ingenuidad habitual disgregar la lírica de la narrativa, especialmente en aquellos narradores tildados de realistas. Ni la narrativa ni el realismo excluyen lo poético, es más, siempre lo rozan cuando no lo buscan en el fondo submarino de sus páginas. La literatura no puede prescindir de la poesía en ninguno de sus géneros. Es significativo que grandes narradores como Cervantes quisieran ser recordados como poetas, que Robert Graves, por ejemplo, dejase en la lápida en lo alto de Deià, mirando al Mediterráneo, que tanto narró, solo la palabra poeta, o que el recién fallecido Paul Auster se considerara básicamente poeta. Siempre he encontrado lo poético en Galdós. Es sabido que la escritura de Galdós, al transcurrir el tiempo, se fue espiritualizando, es decir, se fue poetizando. La gran literatura siempre es poética. Galdós, admirador de Bécquer, leyó con devoción a los buenos poetas de su tiempo.
cuando ridiculizaba la ampulosidad cursi y prosopopéyica de los poetas y lo hace con parecida gracia a Cervantes, no está ridiculizando la poesía, está riéndose de los malos poetas. Escribe Cervantes en El licenciado Vidriera: vuesas mercedes escuchen un sonetillo que anoche a cierta ocasión hice, que a mi parecer, aunque no vale nada, tiene no sé qué de bonito. Y en esto tuerce los labios, pone en arco las cejas, se arrastra a la fadriquera y de entre 3000 papeles mugrientos y medio rotos, donde queda otro millar de sonetos, saca el que quiere recitar. Y al fin le dice con tono melifluo y alfeñicado, y si acaso los que lo escuchan, de socarrones o de ignorantes, no se lo alaban, dice: oh, vuesas mercedes no han entendido el soneto, o no lo he sabido decir, así que será bien recitarlo otra vez, ya que vuesas mercedes le presten más atención, porque en verdad que el soneto se lo merece. Y continúa Galdós 261 años después, en Cádiz, enfocando al general Pedro Congosto. Irguióse después, paseó su orgullosa vista de un confín a otro de la sala, metió la mano en el bolsillo de los gregüescos y con gran sorpresa de todos los que le veíamos, sacó unos anteojos de gruesa armadura, se lo caló sobre la montilluda nariz, luego se ensartó los espejuelos y los acomodó bien enganchados en las orejas y apoyados en la nariz, metió la otra mano en el bolsillo, sacó un papel, pero ¿qué papel? Lo menos tenía una vara. Todos creíamos que sería un discurso, pero no, señores, eran unos versos. Desdobló pues el nuevo papel, tosió, limpiando el gaznate, se acusó los largos bigotes y con voz cavernosa y retumbante dio principio a la lectura de una sarta de endecasílabos cojos, mancos y lisiados, tan rematadamente malos como la obra que eran del mismo personaje que los leía. Qué lejos de las palabras del ciego Almudena, que arden como poesía mística en el diálogo con la alcarreña venina en su habla popular, que mantiene con él. Realismo narrativo y poético unido. Distinguió en efecto Benina la inmóvil figura del ciego en un vertedero de escorias, cascotes y basuras, en medio de una aridez absoluta, pues ni árbol, ni mata, ni ninguna especie vegetal crecía allí. Pero hijo, ¿hay un sitio que has ido a escoger para ponerte al sol? ¿Es que quieres secarte y volverte cuero para tambores? Chico, ¿pero qué? ¿Estás tonto? ¿Estás dormido? El marroquí no se movía, la cara vuelta hacia el sol como un pedazo de carne que se quisiera tostar. Tiróle la anciana 1, 2, 3 piedrecillas hasta que le acertó. Benina, tú Benina. Sí, hijo mío, aquí tienes a esta pobre vieja que viene a verte al yermo donde moras. Pues no te he dado mala ventolera. Y que no me ha costado poco trabajo encontrarte. Benina, repitió el ciego con emoción infantil. Tú, venir cielo. He venido, dijo al fin la mendiga, porque me parece un suponer que te estarías muriendo de hambre. Vino a comer. ¿Haces penitencia? Podrías haberte puesto en mejor sitio. Este licor, Monte Bonito. Vaya monte, ¿cómo llamas a esto? Monte Sinaí. Mi estar Sinaí. ¿Tú dónde estás? Es en Bavia. Tú venir con ángeles, Benina. Tú venir con fuego. No, hijo, no traigo fuego ni falta que hace, que bastante chicharradito estás ahí. Te estás quedando más seco que un bacalao. Mi cor, mi querer seco y arder como un paisa. En paja te convertirás si yo te dijera, no te dejo y ahora vas a comer y a beber algo que te traigo en la fiesta. Ni no comer, ni ser esqueleto. Sin esperar a más razones, Almudena extendió las manos palpando el suelo, buscaba un guitarro que Benina cogió y lo dio. ¡Dame, dame! El ciego, impaciente, estaba tocado de inspiración y agarrando el instrumento, pulsó las cuerdas y de ellas sacó sonidos tristes, broncos, sin armónica concordancia entre sí. Y luego rompió a cantar en lengua arábiga. Oyó Benina este cántico con cierto recogimiento. Este es Galdós, el mismo que guardaba estas primeras ediciones dedicadas. Soledades, a don Benito, maestro admirado, Antonio Machado. Poesías, a Galdós, con un abrazo de simpatía y aliento, su amigo intelectual y cordial, Miguel de Unamuno. Ninfeas, al ilustre Pérez Galdós en testimonio de la más profunda admiración y simpatía.
Juan Ramón Jiménez. Y no era muy proclive Juan Ramón tantas muestras de admiración, y menos de simpatía, por algo serio. Bueno, después de esta magnífica intervención de Pepe Suárez Inclán, que sabe mucho de literatura. Hola Elia, bienvenida. Cuánta gente conocida, no podría saludaros a todos. Bueno, sin más preámbulo, porque esto se está animando, vamos a dar entrada a una de las galdosianas de pro del barrio, que es doña Elena Noel, gran abogada y gran lectora de Galdós. Elena, esperamos ansioso tu intervención. Un fuerte aplauso. Tienes al público entregado. Hola, buenos días a todos. Encantada de volver a participar en este evento. Yo solamente soy lectora de Galdós. Lo llevo leyendo prácticamente desde los 20 y pocos años. Y siempre que participo en este homenaje clandestino, leo un trocito de los episodios nacionales que prometo me estoy leyendo, y voy ya por el número 40, que es el de Prim. He intentado buscar en el episodio algo así que me pareciera interesante y curioso para leeros, y voy a leer un pequeño trocito en donde Galdós nos cuenta cómo era Madrid, allí por el año 1864, que acababa justo de tener lugar la noche de San Daniel, donde los estudiantes de la universidad se rebelan en la Puerta del Sol frente a la destitución de Emilio Castelar por orden de Narváez, que era el presidente, porque lo destituyen por unos artículos que había escrito en la prensa del momento contra Isabel II. Entonces nos describe Galdós cómo era un día de verano del mes de agosto en el año, pues por el 1864-65, que es lo que os voy a leer. Entrado agosto, escribió esto Veramendi: te digo, bajo mi palabra de honor, y si quieres lo crees, y si no vete al cuerno, que está nuestro Madrid delicioso. Teatros abiertos no existen, ni nos hacen falta para nada. Conciertos no hay más que los que nos dan los mosquitos. La horchata de chufas no ha encarecido a pesar del excesivo consumo. Los perros no han empezado a rabiar todavía. En casa te sofocas, en la calle te abrasas aún de noche. Y de día, como salgas, hazte cuenta que te has echado a la cara las llamas del purgatorio. El Ateneo es un páramo. Allí me fui ayer y solo encontré a Moreno Nieto, un poco agostado y afligido del calor, siempre amable y ameno. A poco de estar a su lado, hablando de filosofía y refrescando mi entendimiento con el considerado saber del maestro, entró Castelar. Algo picamos en filosofía y en política. Te aseguro que en la compañía de tan altos ingenios encontré un oasis y que me extasié junto a ellos a la sombra de las palmeras de su elocuencia, cargada de dátiles dulcísimos. Otra noche que fui no me favoreció tanto la suerte, porque en el desfiladero hacia la estancia interior, que llaman cacharrería, me salieron dos krausistas, a los cuales hablé de música clásica para cortarles la vena metafísica, y luego di con un economista con quien departí de cría caballar y de la edad de piedra, imponiéndoles la conversación más contraria a sus especialidades. Les comunicaba una ficticia excitación y yo me quedaba tan fresco. En estos días calurosos no debemos entablar otras discusiones que aquellas en que seamos mucho más fuertes que el contrario. No siendo así, te expones a la irritación de la sangre. Dímelo a mí, que el verano pasado, por ponerme a discutir con Severo Catalina de literatura hebraica, cogí un sacudido y me salieron la mar de liviesos. También entro en algún café para pasar el rato, no una, sino muchas noches. Me ha embestido el famoso buscón
Perico Manguela, pidiéndome un duro. Ya comprenderás que se lo he dado. Me inspira más lástima que odio ese infeliz mendicante y pilluelo, y le absuelvo de sus raterías por la gracia con que las hace. Recordará la cara de aflicción que ponía cuando en el billar te rogaba que le prestases la capa para poder salir y ocultarse de la policía que en la puerta le acechaba. Algunos incautos caían en este timo, y cuando recordaban ya Minguela, volvía de empeñar la pañosa en la más próxima casa de préstamos. Como en verano no hay capas, inventó otros chuscos arbitrios para apoderarse de un Napoleón o de un par de pesetas. Habrás observado que Manguela es popular y que el público se pone siempre de su parte cuando le ve en la calle, acosado por los guindillas. También he tenido el gusto de encontrarme estas noches al pomposo brigadier Posada, pariente de nuestro gran elector, siempre mascando un puro de estanco que convierte en hisopo, rociando con su saliva a cuantos se le acercan y promoviendo cuestiones personales con los que se ríen de su facha, de su genio iracundo, de su corpulencia y cómica seriedad, del botón rojo que lleva en el ojal, de su tripa inflada y del levitón negro con las solapas salpicadas de lo que fuma, escupe y habla. He procurado esquivar su presencia porque es pesadísimo y poco divertido, y enseguida te plantea la cuestión de honor. Otras figuras de neto madrileñismo he hallado en mis caminos nocturnos, pero de ellas te hablaré otro día. Oh Madrid, metrópoli de vagos y universidad de arbitristas. Muchas gracias. Antonio está desde el primer homenaje, gracias, amado técnico. Es que tú lo mismo coses un par de huevos, te fríes un par de medias. Extraordinario. Antonio Ángel Usabel, además de ser profesor de literatura y amante de Galdós, es uno de los grandes cineastas españoles que ha contribuido a divulgar la figura de Galdós a través de ese programa magnífico que tiene en internet, que se llama YouTube. Si buscáis el homenaje a don Benito Pérez Galdós, homenaje clandestino a don Benito Pérez Galdós, encontraréis información de grabaciones que ha hecho la primera la hizo con un teléfono móvil que durante todo el acto estuvo con el teléfono funcionando. Ahora ya nos hemos modernizado y traemos hasta trípode. Antes de su intervención yo quiero dar la bienvenida a todos los que estáis aquí, que ya lo he dado, y especialmente a Men, que ha venido desde Liverpool para oír cosas de Galdós. Él estaba, permitidme esta pequeña licencia, en la taberna El Cafelito, en la calle Sombrerete, y mi hijo pidió un té con leche y empezamos a hablar de Galdós. Él también es un amante de Arturo Barea, y Pepe Esteban también te puede contar muchas cosas de Arturo Barea, que también es otro de los grandes escritores. Dicho todo esto, Antonio, cuando tú quieras. Un fuerte aplauso. Bueno, pues darle las gracias a Antonio Román por esta invitación, de poder estar aquí otro año homenajeando a Galdós. Me ha dado mucho bombo y platillo, se ha pasado 3 pueblos. Y bueno, pues yo quería hablar hoy de la relación entre Galdós y los hombres del 98, la generación siguiente, la generación literaria de fin de siglo, del siglo XIX, que siguió a los grandes autores del realismo, a Pereda, Galdós, Clarín, Pardo Bazán. Y bueno, pues en mi escrito voy a tratar un poco de esbozar cuáles fueron las directrices que siguieron estos escritores, Unamuno, Azorín, Baroja, Valle-Inclán, respecto de Galdós. Digo así: el Diccionario Oxford de Literatura Española Hispanoamericana afirma que a Galdós le dolió que la generación del 98 no le considerara su mentor. Efectivamente, los escritores de este grupo de la crisis de fin de siglo vieron a Galdós con simpatía,
como un autor al que había que respetar y agradecer su existencia, pero no lo tomaron como modelo ni como guía. Ellos se fijaron en Larra, a quien homenajearon y a quien consideraron auténticamente volcado en el reformismo y regeneración de la sociedad española. Para José Martínez Ruiz Azorín, el hombre del siglo XIX que mejor encarnaba el espíritu castellano. Sin embargo, estimaron de Galdós su obra narrativa, ingente, prolífica. Para entender esta postura contamos con un referente sustancial en el citado Azorín, quien llegó a visitar al escritor canario en su residencia santanderina de San Quintín y a escribir en 1905 una pequeña crónica sobre ello. Las visitas a San Quintín siempre solían terminar con el lanzamiento de un globo aerostático desde el jardín de la casa. En Lecturas Españolas, el de Monóvar realiza el siguiente exordio de don Benito. Ha contribuido a crear una conciencia nacional, ha hecho vivir España con sus ciudades, sus pueblos, sus monumentos, sus paisajes. Cuando pasen los años, cuando transcurra el tiempo, se verá lo que España debe a tres de sus escritores de esta época: a Menéndez y Pelayo, a Joaquín Costa y a Pérez Galdós. El trabajo de aglutinación espiritual, de formación de una unidad ideal española, es idéntico, convergente en estos tres grandes cerebros. Sigue apuntando Azorín la valía de los libros de viajes de Galdós, viajando en tercera, platicando con labriegos y artesanos y dibujando pueblos como Madrigal de las Altas Torres, la patria de Isabel la Católica, y vetustas y veneradas ciudades como el Toledo de callejuelas enrevesadas, iglesias y conventos del segundo volumen de Ángel Guerra. Pero ¿era Galdós partidario de fundir paisaje y espíritu, rincones y alma inveterada? Recordemos que para la gente del 98 toda la arquitectura, las artes y la literatura producidas en España eran expresión de un modo de sentir la vida, la historia y la patria. Como recalcó Unamuno, recorriendo estos viejos pueblos castellanos tan abiertos, tan espaciosos, tan llenos de un cielo lleno de luz, sobre esta tierra serena y reposada, es como el espíritu se siente atraído por sus raíces a lo eterno de la casta. En su visita a la colegiata de Castañeda, Unamuno habla de su altar con el viejo Cristo español, el nuestro, el Cristo berberisco, el que protesta silenciosamente contra toda europeización de escepticismo. Esta interpretación casticista del ayer está ausente de Galdós, quien, cuando describe un lugar y su pasado, no lo emparenta con un espíritu que planeara volátil sobre todos sus pobladores y que diera cabida a un trazado único y homogéneo o un modo de pensar y de creer igual. Antes nos hemos referido al elogio de Azorín a un Galdós comprometido con el ser del suelo patrio. No obstante, he aquí lo que aclara nuestro escritor canario en una página elocuente de su Toledo, su historia y su leyenda. El siglo XVII, que marca una atroz decadencia, dice Galdós, así en política como en artes, crea en Toledo, como en toda España, una multitud de bárbaros e insustanciales conventos, fundados por un fanatismo craso y una devoción muy poco ilustrada. Ya no se ponen al servicio del culto aquellas artes tan bellas, tan ingeniosas y ricas que fueron principal gala del siglo anterior. Se derriban palacios mozárabes y del Renacimiento para erigir esos desapacibles conventos de ladrillos y esas casas de jesuitas de que España está llena. Es decir, Galdós se posiciona y no deja hacer a la religión cualquier desmán, básicamente porque como hombre de progreso, abierto y proclive a cambios sustanciosos, abominaba de una tradición granítica. Dice él: no hay tradiciones tan arraigadas que puedan tomar impunemente el calificativo de necesarias, porque expuestas están a ser condenadas por una sentencia que no se inspira en la historia ni sigue el criterio estrecho de la costumbre, sino que
condena o absuelve, inspirada por la razón y justificada por el derecho. Era pues el de Azorín un Galdós soñado y acercado artificialmente a las tesis casticistas del 98. Seguramente así resulta en gran medida. Mas que Galdós no creyera en el purismo de la raza no quiere decir que fuera un antipatriota. Sí estimaba en efecto a Isabel la Católica, una doncellita que pronto dio a conocer sus altas dotes mentales, concibiendo el pensamiento de unir con vínculos de amor los reinos de Aragón y Castilla. Escribe: cuando habla de los cadetes de la Academia de Infantería de Toledo, Galdós señala: ahí va la esperanza de la patria. Hoy son traviesos y enamoradizos. Mañana serán valientes y darán su sangre por el honor de la bandera. Una academia militar, por cierto, que tenía su sede en el Alcázar, edificio con una escalinata admirada por Carlos I y que nuestro escritor se atrevió a sugerir que fuera convertido en un hotel. La forma de describir y de entender la arquitectura y el paisaje que tenía Galdós no coincidía, pues, con la interpretación apasionada, ritualizada y majestática del grupo 98ista. Galdós ironiza muchas veces acerca de mitos y leyendas. No se los cree ni mucho menos los santifica. Cuando describe la garganta de la Ermida en la Liébana cántabra, donde hay inmensos pedruscos desprendidos de la cumbre, a los que llaman los lebaniegos las lágrimas de don Pelayo, Galdós escribe que le da lástima a todo natural de un pueblo como Leveña por los rigores del invierno, a pesar de que se le debe suponer bajo el amparo de San Pelayo que lloraba montañas. Esto lo escribe en 40 leguas por Cantabria, un viaje que realizó en 1879 de la mano de su amigo Pedro. Del mismo modo, anota divertido nuestro autor que el que no ha oído retumbar un trueno dentro de las angosturas de la Ermida no conoce el tono en que habla Jehová por boca de Isaías. Nada reverencial, nada que ver con la solemne confesión de Unamuno, el cual, viendo ceñir los relámpagos a los picachos de Gredos, se me reveló el Dios de mi patria, el Dios de España, como Jehová se le reveló a los israelitas tronando y rampateando en las cimas del Sinaí. La revelación de Dios baja de las montañas, escribía Unamuno. Para no extendernos mucho, olvidemos de pasada a que la relación de un Pío Baroja con Galdós se reducía a dar paseos con él por Pintor Rosales y a charlar del precio del papel, pues en ese momento hasta los mejores escritores se costeaban la edición de sus obras. Don Pío no guardaba mucha simpatía a don Benito. Cuando Galdós comenzó a ir a mítines republicanos, Baroja se hizo eco de un chascarrillo que insinuaba que quien asistía a esos eventos era un sastre de la calle Toledo muy parecido a él. También criticó el donostiarra la fama de incansable mujeriego del novelista canario, tanto lo mal que se había portado con la judía Concha Ruth Morel, como que hacia 1901 se entendía Galdós con la esposa de su secretario, una rubia que había sido corista. Respecto del ruidoso estreno de Electra en el Teatro Español de Madrid, testimonió Baroja que Galdós estaba asustado de la repercusión pública que el drama había levantado, no comulgando con las algazaras callejeras de signo aprobatorio y anticlerical, y hasta afirmando que se escaparía al extranjero, puesto que no sentía que él tuviera nada que ver con esos tumultos incendiarios. A lo que apostilló el Vasco que cada hombre debe responder de sus acciones y de sus ideas. Como conclusión, refiramos la muy cómica y sorprendente anécdota de un joven Ramón María de Valle Inclán pidiendo una recomendación a Galdós para ser actor en septiembre de 1898 y poder debutar en el Teatro de la Comedia. El pontevedrés lo consiguió en una obra de Jacinto Benavente. Muchas gracias. Muchas gracias.
Nos has dejado asombrados porque nos has contado muchas cosas que no conocíamos, pero yo creo que nos pueden ayudar a conocer mejor a Galdós, a Zorín, a Valle Inclán y a todos esos grandes genios de la literatura española. Galdós, además, contaba cosas de los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Y entre ellos hoy tenemos a un ciudadano de Madrid que se llama Ernesto. Ernesto, levanta la mano que te vean. Sale un poquito más, que la pared se puede sostener sola. Ernesto está llevando una causa por conseguir que las condiciones de las calles de Madrid sean adecuadas para personas como Ernesto que no pueden ver. ¿Quieres contar algo de eso? Pues venga, tráetelo para acá. Esto es pura improvisación. Y esto se llama en mi pueblo un atraco a mano armada. A ver, Ernesto, tienes 3 minutos de gloria. Aquí. Gracias. Si lo sé, no vengo. Bueno, pues no se han disparado las personas ciegas. Gente de movilidad, jóvenes que llevan carritos de bebés y tal. Y es una ciudad muy agresiva, los escombros, tubo de basura como se recoge por las mañanas, en fin, con las obras. Yo en noviembre del 2022 mandé un escrito al ayuntamiento con más de 400 firmas para que se hiciera la ciudad más humana, las terrazas dejaran pasar a los peatones y no invadieran, todo ese tipo de cosas. Me contestaron que estaban en ello, pero bueno, más. Luego en mayo del 2023 lo volví a hacer con más de 200 firmas y bueno, y ahora estoy recogiendo otras cositas y si llevo un número significativo que 80, 90 y tal, pues lo volveré a pasar. Yo voy en 90 al ayuntamiento a instalar y la registro oficialmente, pero bueno, ya sabéis cómo está la ciudad y cada vez más caótica y más agresiva. Y gracias a Antonio, que un día le atraqué yo en un bardecito al lado de correo, le pedí la firma y su DNI me lo dio y ahora pues es una sorpresa y se lo agradezco muchísimo. Gracias. A don Alan Smith, que va a ser de introductor de embajadores. Alan, es tu turno. Antonio, de parte de todos nosotros, Antonio Román, gracias. A 2 calles de la calle Cano número 10 se crió este palmeño maravilloso, amigo mío, Juan Carlos de Sancho, que nos visita desde Las Palmas estos días. Juan Carlos es autor de un libro juguetón, finísimo, que hubiera sido muy del gusto de don Benito, titulado Galdós responde, en el que se le plantean a Benito Pérez Galdós preguntas sobre temas de lo profano y de lo divino. Y Galdós responde porque se encarna en este escritor quien habla muy a lo Galdós. Ha venido Juan Carlos a Madrid a presentar un libro suyo, un libro que él editó, de un grupo de escritores canarios, un libro titulado Madres, en el que un grupo de escritores escriben sobre su madre. Digo que la presentación será en la librería Juan Rulfo, ¿verdad? La librería Juan Rulfo, el martes 14 a las 18:30, y tenemos el gustazo de escuchar a Juan Carlos de Sancho.
Hola, ¿se me escucha? Bueno, estoy muy contento, muy agradecido porque como don Benito yo soy un canario sin jaula, que eso es importante. Yo creo que también heredé un poquito el sentido del humor, como él tenía, creo que en Tormento, cuando Amparo y Refugio se van a ir y la señora de la casa le dice: no se vayan todavía, que le voy a dar una bandejita de mantecado de Astorga. Y dice don Benito, tan compasivo con los malos de sus novelas: le voy a mandar una bandeja de mantecado de Astorga. Dice don Benito, aquellos mantecados tenían tantas hormigas que parecía que las galletas caminaban solas. Qué bueno, ¿no? Bien, yo les voy a hablar una cosita, nada más un fragmento, que lo conté también en Boston, porque ahora me invitó a la Universidad de Boston a hablar de Galdós. Y yo hoy lo que les quiero hablar, y no me voy a enrollar mucho, procuraré ser breve. ¿Qué le pasa a la democracia? ¿Qué le pasa a la clase política? ¿Qué le ha pasado siempre a la clase política española? Yo creo que una de las cualidades de don Benito Pérez Galdós, y siempre digo, yo creo que, como dice un amigo mío allí en Las Palmas, dice: Juan, tú cuando hables en público, tú dices al principio, yo creo que. Yo, ¿por qué? Dice, porque es lo que tú crees. O sea, que cada uno tiene una versión de Galdós, y para mí, en este caso, yo creo que es importante que aclare varias cosas. Yo creo que Galdós supo ver el presente que le tocó vivir, pero como diría Marco Aurelio en sus meditaciones, el emperador Marco Aurelio, el filósofo Marco Aurelio, quien supo ver el presente, supo ver la eternidad. Pero el presente, porque el presente siempre está sucediendo, por eso es eterno, aunque parezca momentáneo. ¿Qué supo ver don Benito? Este señor que está aquí. Era un canario calladito, yo no. Él era un flaner, que de los vecinos hablan. El francés era un paseante, porque el flaner pasea, pero mirando para que no se le escape una. Este era un Benito, muy observador. Galdós decía, los que venimos de ultramar, es decir, los isleños que somos nosotros, tenemos más amplitud de mira. ¿Por qué? Porque vivimos en un espacio pequeñito. Y yo estoy de acuerdo con él, porque de alguna manera cuando estás en la isla, tú sabes que está caminando es peninsular, pues ruso, pues japonés se nota enseguida, ¿no? Están todos en grupo sacando fotos. Pero Galdós decía eso, que el canario, cuando llega aquí, esto era tan grande para él, estaba flotando, como se dice ahora, y él supo ver lo que María Zambrano llama el secreto íntimo del misterio de España. Alucina. María Zambrano, una de las grandes filósofas, dice que don Benito Pérez Galdós supo ver el secreto íntimo del misterio de España. Es decir, lo que está debajo de lo que está pasando. El intrínculo que le llamamos nosotros, ¿no? ¿Y qué vio don Benito? Según María Zambrano. ¿Y cómo lo vio? Porque claro, el ministro León Castillo de Asuntos Exteriores en París, que le consiguió una cita con la reina Isabel, le dijo: Benito, era canario también, de donde yo vivo, le dijo: Benito, cuando estés en esas circunstancias así, o como esta gente estudió aquí ahora, dice, nunca te olvides, Benito, de la ley del Mauro canario. Se le llama Mauro en Canarias a la gente del campo. Y el consejo que le da León Castillo, ministro de Asuntos Exteriores en París, Canarias, esta es la ley del Mauro canario. Primero, cuando pasa una moto, cállate. La reducía, porque yo creo que de Galdós era sobre todo el sentido del humor de Galdós es maravilloso, ¿no? Y el amigo de este canario también, León Castillo, se lo decía. La ley del Mauro canario es perfecta. Por favor, apúntalo en un blog porque es importante. Esto tiene casi 100 años. Paso de ley, vete despacito, tripa de lobo, que no se te escape una, y el más importante, hacerte el huevo.
como que no te has enterado. Y esa distancia con las cosas y del humor ayudó a Galdós a decir esta frase para mí antológica y que es un poco dramática también. Dijo Galdós en 1911: llegará la democracia a nuestro país, pero tardará 100 años en instalarse. Llegará la democracia, pero tardará 100 años en instalarse como concepto, como forma de entender la realidad. Esta es la democracia que se instaló 100 años después. Esto que estamos viendo, democracia, yo creo que Galdós tendría para 15 episodios nacionales más de lo que está pasando. O 20. ¡Qué vergüenza! Esa falta de respeto parlamentario, esa brecha que siempre ha habido entre carlistas y constitucionalistas, entre Vox y PSOE. ¿Por qué esa brecha, dice don Benito, ese barranco que hay en medio nunca desaparece? ¿Por qué esa tendencia a la guerra civil? ¿Por qué esa tendencia al enfrentamiento? Es muy peligroso lo que está pasando. Don Benito lo diría. A mi paisano se lo digo. Don Benito, lo estoy diciendo 100 años después, no se ha instalado, don Benito. No se ha instalado la democracia, ya han pasado 100 años. La verdadera democracia, la que tiene que ver con la ética, con el comportamiento, la que tiene que ver con el respeto a la opinión del otro, la que tiene que ver con el consenso, la que tiene que ver con la habilidad, con el respeto al contrario. No tomarlo como un enemigo, sino una persona que tiene otro argumento diferente al tuyo. Porque Galdós, por encima de todo, defendía la reconciliación de pareceres. Tanto lo defendía que su gran amigo, José María Pereda, que era de Santander, que era católico, apostólico, romano, monárquico, era amigo de él, que era republicano y socialista. Eran amigos. Y cuando se le ocurre a Galdós escribir Gloria, le mete una bronca el José María Pereda de la prensa y dice: pero muchacho, ¿por qué hiciste esto? Ya, es que tú sabes que eso te has atrevido a ese patrimonio judío, católico, hermano. Y de repente Benito le manda una carta a Santander, porque tenía una casa en San Quintín, y le dice: José María, el único problema es que tú no tienes dudas de nada, y yo las tengo todas. Pero por encima de todo, eran amigos. Uno de esos insultos, guerras civilistas que se ven en este Parlamento español 100 años después. Don Benito lo dijo. Y voy a leer lo último para no liarme, porque creo que ya me estoy liando. Quien señala un secreto íntimo de un país, quien lo revela sin tapujos, lo deja en evidencia, pero lo paga caro. Es decir, don Benito Pérez Galdós todavía está pagando su valentía. A don Benito Pérez Galdós le quitaron el Nobel en 1912, se lo quitaron. En Estocolmo se recibieron más de 3.000 telegramas para que se lo quitaran, porque era un mal español y porque era una persona peligrosa, porque señalaba la herida de España, el mal de España. Pero era un hombre bueno, era una persona buena, era alta y buena persona, salía por Argüello a dar limonas a sus pobrecitos, como él decía, ¿no? Pero no misericordia religiosa, sino misericordia que está en el corazón, que tener en cuenta al otro, compartir la democracia, es decir, tú tienes una idea, yo tengo otra, pero no me insultes, no me digas asesino, como yo he oído oír, eso está mal dicho, ¿verdad? He oído oír, no existe. ¿Cómo puedes decir que esa persona es asesina? ¿Cómo puedes decir en un parlamento que ojalá te maten? ¿Pero eso qué es? Galdós lo denuncia en casi todos sus libros. Bueno, voy a terminar. Yo creo que el único camino de verdad para todo esto, para la democracia, para no molestarte con que tu amigo sea de derecha. A mí el otro día en un instituto, cuando yo daba clase a niños con discapacidad, bueno, con capacidades diferentes, ya me olvidé. Me dice una compañera del departamento de lengua, dice: tú eres tan rosa como Galdós, ¿no? Y yo le dije: no, yo soy colorado y del Barça. ¿Por qué me lo dice con ese tono? ¿Rojo por qué? Sí, soy de izquierda, pero no soy un asesino por pensar así. Yo lo digo sin violencia. Y tú dime que no estás de acuerdo, sin violencia, porque esa forma de decírmelo es violenta, que es lo que vemos cada día en el Parlamento.
El único camino de solución, decía don Benito, por encima de todo, porque hace tesis, novela de tesis, novela de ensayo, en todo, trabaja todo un debate sobre el mal de España, es la misericordia. La misericordia de Benina, que habló el compañero. Benina, que es capaz de ir a buscar limosna para su señora, pero cuando la señora se gana la lotería, la manda a mudar y la echa, porque se avergüenza de tenerla. Eso existe todavía. Ahora se le llama pobrefobia. Miedo al pobre. Termino. Yo creo también en la profunda compasión de mi paisano, incluso con sus personajes malos, como les dije al principio, con la que vivía Amparo y Refugio. Qué curiosos esos nombres, ¿no? Amparo y Refugio. También eso es una parte de Galdós que me fascina, ¿no? Pedro Infinito. Yo creo que ya entendía Galdós de Google, ¿no? Pedro Infinito. Ponerte en el lugar del otro es ser compasivo. Y como decía mi abuelita allí en Canarias, que yo creo que se hubiera enamorado de don Benito y de mi abuela, porque mi abuela era guapísima. Mi abuela decía, trata a los demás como quieras que te traten. Yo creo que eso sería la regla de la democracia. Insisto, creo que mi abuela, Adelaida y don Benito hubieran hecho amigas. ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera sido la amante de mi abuela. El pillín. Gracias. Disculpen si me he enrollado mucho, pero es mi paisano y yo quería hablar del secreto íntimo del Ministerio de España que este Flanea inventó hace una mujer, María Zambrano, que por cierto decía que gracias a las mujeres de don Benito ella pudo ser mejor mujer. Muchas gracias. Fernando, mientras doy paso al siguiente orador y hacemos las pruebas estas de sonido, ha habido alguien, Nuria, que ha preguntado. Nuria, tú te llamas Nuria, ¿no? Ah, sí, he sido yo. ¿Qué ha preguntado? He preguntado, porque esta mañana he hablado con un profesor de literatura, que yo he dicho que es amante de Galdós, y por qué se celebraba esto hoy aquí. Y como quiero chulearme delante de él, necesito una explicación. Para no contárselo, yo no sé por qué se celebra esto hoy aquí. Como veis, Nuria, aparte de ser una excelente pintora, una gran paseadora de perros y una excelente cantante, bueno, no os podéis imaginar, tiene una voz deliciosa. Y yo te voy a contestar esa pregunta que ya hemos respondido en otras ocasiones, pero bueno, nunca. En este sitio había una taberna, que era la taberna de Tomás González, tabernero ilustrado, que escribió un libro que se llama Mi Pequeño Madrid. Con Mi Pequeño Madrid cuenta la historia del barrio a través de los relatos de Galdós. Ese fue un motivo. Otro motivo fue que en la taberna J. Blanco instalamos estos dos mapas, el anverso y el reverso, de la geografía literaria del Madrid de Galdós. Y otra razón fue porque en la esquina de la calle Tabernillas con la calle Lucientes estaba la casa de Fortunata, que le pone Evaristo Feijó, que vivía en la calle Don Pedro. Y en la calle Mediodía Grande estaba la casa donde dormían los pobres que pedían misericordia, que empezaba así diciendo: la iglesia de San Sebastián tiene dos caras, como muchas personas que yo conozco. Y ahí estaba la casa de dormir, que costaba una peseta y que la tiraron en 1932. Y en la calle del Águila estaban las carbonerías que cuentan en Fortunata y Jacinta.
y un montón de cosas más que conviene leer a Galdós para ir descubriendo las cosas del barrio. ¿Con eso te es suficiente? ¿Podrás presumir ante tu amigo literato galdosiano? Extraordinario. Pues, don Eduardo, le toca, es su turno. Eduardo J. Velasco, perdóname, porque don Eduardo, la J es de Eduardo Javier Valero. Ya me perdonaréis, pero estas cosas de la edad son así. Eduardo es un galdosiano de toda la vida. Escribió una magnífica biografía didáctica dedicada a nuestro querido don Benito. Hola Luis, ya era hora que aparecieras, ¿eh? Ya has acostado tarde por lo que veo, ¿eh? Está bien. Un fuerte aplauso para Eduardo y adelante. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Antonio la invitación que me la hace cada año, pero no cada año puedo asistir. Y agradecerle también que en su momento se adhirió a una iniciativa muy interesante, él a título personal y en representación, creo que de los vecinos de aquí de esta zona, una iniciativa que con honor presenté al Ayuntamiento de Madrid, que fue la de que se le concediera a don Benito Pérez Galdós el título de hijo adoptivo de Madrid. La cabezonería del Ayuntamiento es impresionante, pero se consiguió con la ayuda de Antonio, de los vecinos de esta zona y con cientos de ciudadanos españoles y del resto del mundo, incluida la Asociación Internacional de Galdosistas de Indianápolis. Esto fue emocionante porque uno ve ahí el reconocimiento de Galdós en el mundo, ya no en Madrid ni en España, sino en el mundo. De hecho, en ocasiones con mayor respeto en el extranjero que en su propia tierra. Fue realmente bueno, y recordaros que así como hoy estamos festejando el primer día de vida de Galdós, porque así lo marca el calendario, ayer nació, hoy cumple su primer día de vida, también este año celebramos el primer lustro de Galdós como hijo adoptivo de Madrid. Y ahora, pues como Madrid para mí fue importante desde pequeño, ese amor entre una persona y una ciudad, también lo fue con don Benito. Con don Benito ya fue, además de amor, un vínculo, porque don Benito, desde mi juventud, quizás cuando empecé en el instituto, que es cuando lo conocí, fue un maestro para mí. Y es el día de hoy que sigue siendo un referente y de él sigo aprendiendo. Ayer escribí unas palabras, porque todos los años escribo algo sobre Galdós, y siempre, lógicamente, con sus palabras, porque nada mejor que rendirle homenaje que hablando no solo de Galdós, sino que escuchar a Galdós, en este caso a través de mi voz. Y dice así: para rendirle homenaje no encuentro mejores palabras que las suyas, las que fueron enseñanza y bálsamo en mi vida. Lo continúan siendo, porque la vigencia de Galdós es indiscutible. Inmersos en un mundo del que nosotros mismos nos asombramos, ausente de respeto, de verdad y de educación, tanto en aprendizaje como en civismo, volver a Galdós o seguir de su mano es aún más necesario. No le veamos hoy como el insigne escritor, el dramaturgo o el periodista, sino como el director de nuestro aprendizaje y cronista del Madrid que supo representar a la perfección. En la novela La desheredada se cumplen estas dos cualidades. Como sabéis, Galdós fue defensor de la educación, de la libertad de las mujeres, de apartarse un poco de la iglesia, bueno, tantas cosas que todos ya conocéis de Galdós. Pero en esta novela hay dos partes que son diferentes a otras novelas.
la dedicatoria que hace y el último capítulo, que es simplemente una moraleja, y a ellos dos me voy a referir. La dedicatoria. Saliendo a relucir aquí, sin saber cómo ni por qué, algunas dolencias sociales nacidas de la falta de nutrición y del poco uso que se viene haciendo de los beneficios reconstituyentes llamados aritmética, lógica, moral y sentido común, convendría dedicar estas páginas ¿a quién? Dice, al infeliz paciente, a los curanderos y droguistas que, llamándose filósofos y políticos, le recetan uno y otro día. No. La dedico a los que son o deben ser verdaderos médicos, a los maestros de escuela. La educación tan necesaria, y a ellos se lo dedica. Y por la parte que representa el Galdós cronista, también de la desheredada, este pequeño fragmento, que viene también a colación con el mes en que estamos. Había salido temprano a comprar varias cosillas, o si se quiere, había salido por salir, por ver aquel Madrid tan bullicioso, tan movible, espejo de tantas alegrías, con sus calles llenas de luz, sus 1000 tiendas, su desocupado genio que va y viene como en perpetuo paseo. Los domingos por la mañana, si es esta de abril o mayo, los encantos de Madrid se multiplican, crecen la animación y el regocijo, hay bulla que no aturde y un movimiento que no marea. Esa bulla y movimiento no es en Madrid, sino la invasión diaria y constante, repleta de mucho y ausente de todo. No es una crítica, sino una añoranza. Es el pensamiento, la ilusión de querer alcanzar lo deseado, aunque nos lo pinten como ya conseguido. En este sentido, don Benito nos abre los ojos y lo hace en el último capítulo de la novela, capítulo que es, como he dicho, solamente una moraleja. Si sentís el anhelo de llegar a una difícil y escabrosa altura, no os fiéis de las alas postizas, procurad echarlas naturales, y en caso de que no lo consigáis, pues hay infinitos ejemplos que confirman la negativa. Lo mejor, creedme, lo mejor será que toméis una escalera. Muchas gracias. Gracias a todos. Que me vas a dar un clavel. Como veis, la mañana sigue avanzando. Los cubanos dicen ya llegan los bailadores. Y a continuación, una sorpresa, una situación totalmente inesperada. Y José Amador, que está preparando ahí debajo de este único árbol que hay en toda la zona. Esto es un castaño de Indias, ¿no, Federico? Este árbol de aquí. Sí. Perdón, que se me olvidó con la emoción, porque hablar de Galdós siempre es emocionante. Se me olvidó decir algo. Hoy está ausente Luis Verde, que es el bisnieto de Galdós, y quiere transmitir el agradecimiento a los que estáis aquí presentes. Lamentablemente, pues no, por tema de salud no pudo asistir, pero sí que desde luego manda un abrazo desde su lugar ahora mismo. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, estaba previsto que el bisnieto de Galdós y su esposa pues vinieran a celebrar con nosotros este homenaje a Galdós. La edad no perdona, y entonces pues está recuperándose en el hospital. Nos manda un cariñoso recuerdo de su bisabuelo y de él. Amador, donde tú quieras, ¿dónde te vas a poner? Pues quieres decir unas palabras, ¿no? No. Las vas a decir tú. Voy a tocar así a la vez. Bueno, dentro de la línea, el Amador me ha dicho que va a tocar, va a interpretar, porque yo no sé esto de interpretar Asturias de Albéniz. Maestro, cuando usted quiera. El violín no es
Si queréis os podéis acercar ahí a la sombra.
de Luis García Montero no es exactamente un artículo. Sacar vosotros las conclusiones. Muy bonito, es precioso, pero tiene un final que me parece trágico. No sé cómo me has hecho esto. Al levantar los ojos de aquel libro, leyó el amanecer en un campo de nubes que incendiaba la luz. Era el final del viaje, casi el final de la novela. Al levantar los ojos de aquel libro, leyó el amanecer en un campo de nubes que incendiaba la luz. Era el final del viaje, casi el final de la novela. Un destello de paz y de cansancio, porque las azafatas retiraban con prisa las últimas bandejas del desayuno. Y el avión se acercaba, sobre las rosas y los crisantemos, a dos ciudades con el mismo nombre. Madrid decimonónico, de corralas y brumas de café, y Madrid desbordado del siglo XXI, cuando la realidad traza caminos en el aire y la ficción mueve sus manos azul a ras del suelo. Toda la noche oyó correr caballos, porque cruzaba el mar y había descubierto gentes de antiguo oficio, señores de la turbia inconsciencia, feligreses, busconas y cesantes en un pasillo largo de viajeros dormidos. Las calles de Galdós y la penumbra de los vuelos nocturnos, la lentitud a más de 1000 kilómetros por hora, la lentitud del aire a más de 1000 kilómetros por hora, y el mantón humillado de la pobre muchacha que quiso ser un ángel. Las nubes y la luz, al confundirse, forman mundos extraños, muy cerca de las yemas de los dedos. La misma paradoja de un hombre y un destino, la mirada infeliz de Fortunata. ¿Qué sorprendió sus ojos al borde del vacío? Ya no lo supo nadie. Fue apenas un segundo entre la oscuridad y el resplandor, entre los gritos y el silencio, el labio de la nada. Tampoco supo nadie el misterio de aquella aparición, un cuerpo entre las víctimas, desconocido por los documentos, sin tarjeta de embarque y con ojos de nieve y de jazmín, extrañamente limpios y en medio de la muerte. Luis García Montero, La intimidad de la serpiente. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que, como él bien dice, soy, como él, galdosiano, vecino de esta parte de Madrid. Y la verdad es que me siento realmente emocionado por el acto, por el sentido del acto, por sus palabras y por el recuerdo de alguien que es absolutamente fundamental para la historia de España. Un canario que se convierte en el mejor cantor de lo que son las realidades de España y al mismo tiempo que se convierte en el símbolo más acabado de lo que es esta ciudad, esta nuestra ciudad, Madrid. Que todos ustedes hayan querido todos los años reunirse en esta esquina para celebrar su memoria es algo realmente digno de ser tenido en cuenta. Y como me decía ahora mismo Antonio, se lo diremos al alcalde para que efectivamente lo tenga en cuenta y un día venga también a celebrarnos, ¿verdad? Y nada más, espero que la próxima vez esté por aquí Fortunata y Jacinta también, ¿verdad? Y nos encontremos con ella. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer compartir con ustedes este día. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, yo primero creo que se merece un gran aplauso a Antonio, porque eres un activista. ¿Cómo está nervioso que ha roto el cartel? Antonio, yo estoy orgulloso de que haya gente como tú que monte estas cosas por la cultura, por la tolerancia, por todo, y por la solidaridad. Pero Antonio. Ahora, por favor, fíjense la persona que está aquí al lado mío a la izquierda. Este es un personaje
para mí entrañable. Es mi amigo ya, es mi hermano, nos tratamos con hermandad. Es el máximo especialista de Benito Pérez Galdós en Estados Unidos. Él me invitó a la Universidad de Boston, donde da clase. Nos conocimos a través de un amigo, porque esa es la vida, ¿no? Hablaba antes con Eva, ¿era? Nuria. Tranquila, Nuria. Estoy empezando a conocer. El amigo Alan Smith es uno de los máximos especialistas en Estados Unidos de don Benito Pérez Galdós, y él a través de un amigo pues me invitó a dar una conferencia en su universidad. Yo me sentí tan halagado porque yo soy un pibe de barrio, no de un barrio obrero, que mis hermanos dicen, ¿estás en Boston? Y yo sí, que me invitó un loco que cree en mí. Y este hombre, como les digo, descubrió en la Biblioteca Nacional una novela de Galdós que nadie sabía que existía, y la encontró él en sus investigaciones. Él encontró la novela Rosalía, editada en cátedra. Rosalía, escuchen, Adam Smith la encontró por detrás de un manuscrito y nunca la publicó, pero él la encontró. Adam Smith, que aparte es poeta, un magnífico poeta, un hombre muy hospitalario, y sobre todo algo que es muy difícil, que hablaba con Nuria, y es una persona bondadosa, y eso significa que es una persona inteligente. Con ustedes, Adam Smith. Hay un Carlos, generoso como pocos. Gracias. Repito, gracias, Antonio. Voy a leer unas páginas con el título provisional de Juan Pablo Rubín en el café, sombras y luces. Así como los hermanos Karamazov, con quienes los Rubín guardan un parentesco esperpéntico, los sobrinos de Doña Lupe, la de los pavos, son tres: Maxi, el más pequeño; Polilla, que arde al acercarse a la llama de Fortunata; Nicolás, el segundo, carnoso y autosuficiente clérigo; y el primogénito, Juan Pablo, personaje que hoy nos ocupa, en un momento aparentemente trivial de su ajetreada y desasida vida, pero que, consecuente con el complejo arte galdosiano, lo ahonda y quizás lo salve. Conocemos a Juan Pablo al comienzo de la segunda parte. Dice el narrador: Juan Pablo, de 28 años, era guapo, simpático y muy bien plantado, de buena estatura, ameno y fácil en el decir, de inteligencia flexible y despierta. Tras varias tentativas en el mundo del comercio, entra en la administración como inspector de policía en no sé qué provincia. Juan Pablo, dice el narrador, había leído muy poco y nutría su entendimiento de lo que en los cafés se escuchaba y de lo que los periódicos le decían. El lector acompaña a Juan Pablo en sus trashumancias de café a café para dar con un establecimiento en la entonces muy norteña calle de Fuencarral. Nos refiere el narrador: en las últimas semanas del 74, Rubín volvió a sentir comezón de lecturas. Quería instruirse a todo trance, labor inmensa y difícil por carecer de base. Pues bueno, se atiborra de libros que pide prestado de un amigo, mal comidos, peor digeridos, y está lleno de ideas nuevas, tan frescas como la tinta del periódico donde solía leer. Pero ¿con quién compartir todo esto? ¿Con quiénes? Encontrábase, dice el narrador, mi hombre con fuerza dialéctica y entusiasmo bastantes para predicar y extender por todo el mundo aquellas verdades. Pero como no tenía más público que la tertulia del café, con ese inocente auditorio tuvo que contentarse.
¿Y qué? Cuanto mejor ver a sembrar la nueva doctrina en entendimientos sencillos y absolutamente incultivados. Y habla entonces en el café. Pasaba lo de la anarquía y aún lo del matrimonio, pero en llegando a que todo es naturaleza, estas ideas que comparte Juan Pablo son ideas de su siglo, materialismo, Dios no hay, ni tiene por qué ocuparnos, el ser humano es parte de un ciclo natural, la muerte por lo tanto no es. Pero a ver, don Juan Pablo, explique mejor, porque eso de que todos seamos todo, no lo calo yo bien. Lo primero, hijas mías, decía con unción el expositor, es limpiar el intellectus de errores adquiridos en la infancia, de prejuicios y muletillas. Lo primero es querer entender. No admito argumentos que no sean racionales. ¿Y cuando nos morimos?, preguntó una de las samaritanas. ¿Qué pasa? Hija, cuando nos morimos, pasamos a fundirnos en el grandioso conjunto universal. Mira esta, pues ¿qué querías tú? ¿Seguir gozando y divirtiéndote por allá? ¿Y Dios? Dios, francamente, no me gusta. Por consideraciones que se deben a toda gran idea histórica, no me gusta, digo, hablar mal de él. Me concreto, pues, a negarle, respetuosamente. ¿Y para qué son los funerales? Otro rito. La que no pueda o no sepa dar a la naturaleza lo que es de la naturaleza y a la historia lo que es de la historia, que se calle. No hay tal muerte, hijas mías. La que tenga oídos, oiga. Esta es la verdad. Morirse es cumplir una ley de armonía. Como que se va una a la sustancia de la tierra y se mezcla con ella, apuntó doña Nieves. Tú lo has dicho, digo, usted lo ha dicho. Y así viene a resultar que con nuestra defunción lo que hacemos es darle jugo a las plantas, ¿no? De modo que muchas verduras, ¿qué son? Sino gente que se ha convertido, pongo el caso, en brecolera. ¡Quitia ya por Dios!, exclamó santiguándose una de las placeras. ¡Qué risa con usted! En verdad os digo, dice Juan Pablo, el maestro, en verdad os digo que no hay ni infierno, ni cielo, ni tampoco alma, afirmó Rubín con acento apostólico, ni nada más que la naturaleza que nos rodea, inmensa, eterna, animada por la fuerza. Fijémonos ante todo el concepto de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Y los animales, murmuró el ciego, que era el que menos hablaba. Ahora, el campo, indicó otro. No digáis tonterías, manifestó doña Nieves. La naturaleza somos nosotros los pecadores, todos frágiles, ¿verdad, don Juan Pablo? Los pecadores son naturaleza, apuntó otra. Por eso a los hijos de pecado los llaman naturales. Claro. Vaya un lío que me arman ustedes. Una de las placeras que presentes estaba tenía muy abultado el seno. En cierta ocasión, estando confesándose, le dijo el cura: sea usted modesta en el vestir y no haga ostentación de esas naturalezas. ¿Qué, señor? Eso, la delantera. Pero esto, por esto, al oír hablar de naturaleza y de pecado, creyó que se referían a aquellas partes que debe cubrir el recato, y dijo escandalizada: vaya unas conversaciones indecentes que sacan ustedes. Indecentes no, hija. Lo que yo digo y sostengo, manifestó una de las samaritanas, tirando por la calle de en medio, es que este don Juan Pablo está guillado. Loco tal vez no, pero fatigado sí de sus inútiles esfuerzos.
no abriendo con martillo un boquete en aquellas cabezas de piedra, lograría meter la luz de la verdad. Corriéndose al velador inmediato, donde estaba cenando el ciego, mandó al mozo que le pusiese allí su chocolate. El ciego volvió hacia él sus ojos vacíos y muertos, su cara que parecía un quinqué sin encender, y le dijo con profundísima tristeza: ¿pero es verdad, don Juan Pablo, lo que usted nos cuenta? ¿Lo cree usted así? ¿O es que quiere entretenerse y divertirse con nosotros ignorantes? Me ha llenado usted de dudas. ¿Será verdad que cuando uno se muere se convierte en escarola? Juan Pablo miró al cielo y se helaron en sus labios las palabras con que iba a espetarle nuevamente su cruel filosofía. Era Rubín hombre de buen corazón y le pareció poco humano aumentar las tinieblas de aquella triste y miserable vida. Pero al propio tiempo su conciencia no le permitía desmentir lo que acababa de sostener. La dignidad por delante. Estuvo luchando un rato entre la piedad y el deber. Y como el ciego volviese a preguntarle con insistente afán: ¿pero es cierto que al morir nos convertimos en berza? Le replicó el apóstol: le diré a usted, hay opiniones, no haga caso. Si no fuera por estas bromas, ¿cómo se pasaba el rato? Noches de domingo. Calles de... Luz y cerveza. Para ser feliz. Tacones y guitarra. La ciudad para mí. Lluvia de Santa viene el corazón. Hoy nadie me espera, solo mi corazón. Tacones y guitarra y alguna risas en el aire, el tiempo se va. Ponme otra cerveza, mi casa se va. Tacones y guitarra. Se muere el domingo, otro que se va.
este blues letal. Tacones y guitarra y otro día más. Tacones y guitarra y otro día más. Tacones y guitarra y otro que sea. Ya no recuerdo cuánto dejé andar por las calles buscando la foto del labio se ha vuelto gris. Yo también veo a la gente que viene y va. Ya no hay reloj al que mirar. Solo cuestiones que resolver. Un día más y me pregunto dónde andas tú. Aquellos amigos, aquel banderitas en el tercio que nunca vi. La vida se va. Anoche la lluvia me hace volver. Aquellas tardes en el portal, robándote un beso que sin querer me querías dar. De un vaso de vino, un poco de jazz. Y los problemas vienen y se van. Cierro los ojos y puedo ver y me entrego a y me pregunto dónde está. Aquellos amigos aquel banderitas en el tercio que nunca vi. La vida se va. Y me pregunto dónde está. Aquellos amigos, aquel lugar. Banderitas en el tercio que nunca vi. La vida se va.
Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir y disfrutar de la